Investiga, descubre, transforma el saber. Con microbios al frente vamos a crecer. Enfermedades infecciosas vamos a entender. Semillero desea ciencia con poder. Desde el aula al laboratorio, con pasión y con rigor, exploramos los microbios, su impacto y su valor. Con preguntas y evidencia buscamos la verdad. El semillero investiga por la salud y la equidad. Semillero de SEGA, ciencia que ilumina, conocimiento que salva, pasión que nos anima. Bueno, muy buenos días para todos nuestros espectadores de Microbios al Aire. Los acompaña Román Ferrer, su anfitrión, en compañía de nuestro médico especialista en pediatría, doctor Freddy Barrios. Bienvenido nuevamente a este espacio para dar continuidad a ese tema importante, global, que es la microbiología. Y lo más importante, cómo la microbiología se ha vuelto un foco para todos estos desarrollos tecnológicos que las ciencias médicas no han sido ajenos a la necesidad de todas estas tecnologías de la información y la comunicación, de cómo la medicina ha evolucionado constantemente y nos permite a nosotros ser mucho más precisos, más recursivos, ser mucho más puntuales en el tema de los diagnósticos y las alternativas terapéuticas que el mismo medio ambiente nos expone con todos estos factores medioambientales que hacen que, digamos, el entorno tenga variaciones en su interacción humana con este mundo invisible, como en el programa anterior denominamos el mundo microscópico de la microbiología. Bueno, un saludo, Román, y gracias por la invitación nuevamente. Evidentemente sería darle continuidad a ese episodio que ya tuvimos en una ocasión anterior, donde, entre otras cosas, marcamos una línea de tiempo interesante de cómo se fueron desarrollando ciertas cosas y, digamos, cómo podemos en este momento situarnos con los recursos y las herramientas con las que hoy contamos. De ese desarrollo que lo hablábamos antes de comenzar, a ti te llama tanto la atención y te apasiona, que es el tema de la industria 4.0, un concepto global, pero que se puede aplicar a este mundo de la medicina, especialmente a este mundo de la microbiología médica, en donde quizás es de los ámbitos en donde más nos hemos visto beneficiados por todo este desarrollo tecnológico que viene teniendo el mundo. Y por supuesto, siendo la medicina un área sensible, un área crítica para el desarrollo humano, no podía ser ajena a toda esta evolución tecnológica que venimos viendo, ¿no? Sí, es que la tecnología nos ha proporcionado a nosotros las facilidades para poder enfrentar los retos que día a día la medicina contemporánea enfrenta. Y es importante saber, Freddy, tú que estás muy metido de cara en el tema asistencial, atendiendo este grupo etario particular que prácticamente es el futuro de la sociedad, que son los niños, y cómo de alguna u otra manera el avance tecnológico, la industria 4.0, que la industria 4.0 no es más que la globalización de la sociedad en una plataforma digital. Correcto. Sin embargo, a veces, desde el punto de vista médico, quizá no estamos tan familiarizados, pues por tu desempeño y por tus estudios. Para ti es cercana la definición incluso de 4.0, pero quizá si nos movemos al ambiente clínico cotidiano, no es tan fácil que nuestros colegas entiendan a qué nos referimos. Cuando hablamos de industria 4.0, recordemos que partimos de una base que no es médica,
Es una base que tiene que ver con la industria en sí, con el desarrollo tecnológico, tomando en cuenta que, digamos, uno podría decir que la primera revolución industrial es la clásica revolución industrial que tenemos en nuestros libros de historia, donde la máquina de vapor, digamos que sirvió para sacar del desempeño agrario cotidiano y lo subió al nivel industrial, como su nombre lo indica, y eso cambió ostensiblemente el desarrollo de las comunidades y de la cultura, principalmente en ese momento en Inglaterra, donde marcó un cambio económico, y de hecho muchos de los cambios económicos y políticos que hoy experimentamos son nacidos allá. Por lo tanto, y no me voy a detener en eso porque pues nos saldríamos un poco del tema, pero pasar de esa primera revolución industrial a lo que llamamos hoy Industria 4.0 se hace más cercano porque es una escuela que nació básicamente en Alemania, donde comenzaron a hablar de esto de la Industria 4.0. Entonces, para traerlo ya al ámbito de nosotros, es eso que tú has dicho, es esa globalidad, esa globalización que existe en el conocimiento, para el caso de nosotros, aterrizarla a la medicina. Y entonces eso tiene unos puntos clave, unos key points, que serían los pilares en los cuales se mueve esta aplicación hacia la medicina, como son el Internet de las Cosas, la robótica, la inteligencia artificial, la computación en la nube, el Big Data. Eso digamos que como puntos pilares principales. Y entonces yo creo que en los siguientes minutos en los que vamos a estar aquí, pues sería movernos como en esos puntos que los hemos estado charlando, lo que constituye esa Industria 4.0, cómo la traemos o cómo la vemos, no cómo la traemos, porque se ha traído sola, cómo la vemos nosotros en su impacto en esta medicina orientada a la microbiología, que siempre es un punto sensible sobre el que nos movemos nosotros. Sí, Freddy, has dicho algo muy clave, ¿sí? Y tú hablaste de algo que nosotros llamamos evolución, ¿sí? Cuando tú pones esa línea de tiempo en donde hay un proceso, en una línea, una actividad cotidiana del ser humano, que es la agricultura, la ganadería, ¿sí? Y de alguna u otra manera la tecnología, porque la tecnología se define como todas esas herramientas que mejoran nuestra calidad de vida y mejoran nuestras acciones día a día, ¿sí? Pero es que lo bonito de la Industria 4.0, ¿sí?, es que a pesar de que se sigue fortaleciendo, ¿sí?, esa mejoría en nuestras actividades como médicos, ¿sí?, la Industria 4.0 nos permite la interconectividad de todos estos procesos, ¿sí? Y en el ámbito médico, ¿sí?, cuando nosotros trabajamos con medicina basada en la evidencia, ¿sí?, podemos darnos cuenta de que las tecnologías de información y comunicación nos permiten saber, nos permiten deducir, nos permiten racionalizar y nos permiten enfocar el conocimiento en relación a todos estos retos medioambientales que hoy tenemos. Y eso nos da pie, ¿sí?, a poder modernizar, poder innovar en todas estas herramientas tecnológicas, enfocado en los métodos diagnósticos, la aparición, el fortalecimiento de los cultivos microbiológicos, ¿sí?, el fortalecimiento del Multidov, que lo hablamos en el capítulo pasado, ¿sí?, y cómo de alguna u otra manera lo que se procesa en Colombia, ¿sí?, puede ser visto en tiempo real en el otro extremo del mundo, en Asia, en Europa, en partes donde de alguna u otra manera esa información que podemos proyectar le puede servir en el otro extremo del mundo y viceversa. Claro. Y en eso se basa básicamente la importancia de la Industria 4.0 en las ciencias médicas. De acuerdo. Mira que, por ejemplo, en el tema microbiológico, no sé, 20, 30 años atrás,
nuestro conocimiento de la evolución, por ejemplo, de las resistencias, tenía un montón de complicaciones técnicas, partiendo del punto en que para conocer la presencia de un microbio, de un microorganismo, el elemento que teníamos a la mano de reconocimiento, diagnóstico, era el cultivo. Tú lo nombraste ahorita. Pero esa propia tecnología de los cultivos ha ido evolucionando con el paso del tiempo, se ha ido haciendo más eficiente, ha sido más clara, se tienen más bases de datos. Las bases de datos son de consulta mundial, entonces hallazgos en cuanto a resistencias, por ejemplo, son de conocimiento casi en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Hoy estamos mucho más conectados y el hecho de que, por ejemplo, el mundo globalizado realmente tenga una relación directa, intensa entre sí, hace que el conocimiento se haga más universal de forma más rápida. Hablábamos la vez pasada incluso también de esa conexión que ahora tenemos más cercana entre Oriente y Occidente. Era innegable que definitivamente, por ejemplo, Japón, China tenía todo un desarrollo, pero del que nosotros quizás no nos estábamos valiendo porque no teníamos la facilidad que tenemos hoy, justamente con estos elementos de Industria 4.0, en donde alimentar las bases de datos es mucho más fácil, es mucho más real, es mucho más asequible. La computación en la nube, de la que hablábamos ahorita como parte de esa Industria 4.0, hace que haya una facilidad para tener disponible esa información. Ahora, no todo es un jardín de rosas. Para el contexto, para los que escuchen este podcast en el futuro, hoy es jueves 23 de octubre del 2025 y hace solo 48 horas estuvimos en una crisis mundial de computación en la nube. Se comprometieron los servidores de AWS, que es el Amazon Web Service, y puso al mundo en caos. Y no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido con los servicios de Meta, ha ocurrido con los servicios de Google. Entonces, claro, todo se oye muy bonito cuando decimos Industria 4.0 aplicada, y entonces parece que hubiéramos descubierto el nuevo jardín del Edén, pero también eso nos trae nuevos retos y nos trae nuevas vulnerabilidades, porque tenemos disponibilidad y tenemos facilidad y tenemos eficiencia en la disponibilidad de datos, pero también somos conscientes que nos volvemos como sociedad más dependientes de todos estos medios tecnológicos y pues se surgen preguntas que hay que resolver. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo dejamos de ser tan vulnerables, ¿no? Sí, claramente, Freddy, las nuevas circunstancias generan nuevos retos, ¿sí? Y todo proceso de evolución tiene sus riesgos, ¿sí? Digamos que el riesgo no es ajeno, es un riesgo que habrá que mitigar y, digamos, en esta dinámica de evolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día, pues se tomarán de alguna u otra manera ciertas medidas, teniendo en cuenta de que todas estas corrientes tecnológicas tienen sus procesos de mejoramiento continuo muy bien estandarizados, gracias a la automatización de procesos que nos implementa la robótica, ¿no? Pero eso, de alguna u otra manera, los riesgos están inmersos en una actividad, los riesgos están inmersos en cualquier proceso evolutivo, ¿sí? Se mejorarán ciertas cosas, se afectarán otras, y de alguna u otra manera esa oferta de valor que nos ofrece la tecnología, las tecnologías de la información y comunicación en la actualidad, pues no son ajenos a eso. Sin embargo, lo que tenemos de alguna u otra manera que mirar y es el impacto, el impacto evolutivo que ha tenido las ciencias médicas con estas tecnologías. Por ejemplo, el Internet la inteligencia artificial que nos permite a nosotros poder reducir la variabilidad en la interpretación clínica de un método diagnóstico.
por ejemplo, de una imagen diagnóstica, de una tomografía axial computarizada, ¿sí? O de una resonancia magnética, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías de la industria 4.0, cuando nos establecen este tipo de reconocimiento, este tipo de patrones de reconocimiento de la manifestación clínica de las enfermedades contemporáneas que nosotros nos enfrentamos, pues eso nos va a reducir mucho la variabilidad diagnóstica. Vamos a ser mucho más precisos, vamos a ser mucho más puntuales, vamos a ser mucho más directos en el momento en el que nosotros vamos a enfrentarnos a este tipo de patologías, y con eso podemos, digamos, mencionar muchísimas. Por ejemplo, cuando apareció el COVID, el SARS-CoV-2, ¿sí? Y eso de alguna u otra manera nos obligó a tener un desarrollo microbiológico, por ejemplo, con la detección temprana de los microorganismos gracias al FilmArray. Entonces, todos estos patrones de reconocimiento, gracias a la industria 4.0, a la inteligencia artificial, nos abre un mundo, ¿sí?, de precisión, un mundo de reconocimiento. La medicina ha cambiado, la medicina ha evolucionado exponencialmente. Y eso, gracias a los avances tecnológicos, ¿sí?, hemos podido rediseñar todos estos procesos médicos que anteriormente, pues, dependíamos solamente de un experto temático, y digamos que ese conocimiento se quedaba en ese experto temático. Ahora ya es universal. Correcto. Mira que hablaste de un concepto interesantísimo, que es el concepto de medicina de precisión. Y de hecho, cada vez se le van sumando más P a esa medicina que, por ejemplo, se ha dicho que es preventiva, predictiva, de promoción. Por eso digo que se le van subiendo más P. Y es quizá de los conceptos que más aprovecha todo esto que tiene que ver con los fundamentos de tecnología aplicada a la ciencia médica, porque en ella pueden interactuar perfectamente la genómica, que es un pilar importante acá, la propia inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la computación en la nube y el propio Big Data. Genómica está trayendo al mundo un nuevo reto, como hablábamos ahorita de los desafíos, un nuevo reto, y es cómo manejamos esa información tan masiva. Entonces, ella de por sí ya constituye un Big Data muy importante, y eso tiene que estar alojado en alguna parte, y eso entonces ya se arropa del concepto de computación en la nube. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer que los algoritmos se vayan volviendo inteligentes en relación a esa gran cantidad de datos que estamos obteniendo, y no es solamente entonces llenarnos de datos y de datos y de datos, sino cómo eso realmente hacemos que tenga una implicación en la clínica, en la microbiología, para el caso que hemos estado hablando, pero realmente está presente para todas las, digamos, los subcampos que tienen que ver con la medicina. Y entonces, para hacer eso más eficiente, ya interactúa otro elemento más de la inteligencia artificial, que puede ser, por ejemplo, el machine learning. Y eso, además, debería poderse traducir, por ejemplo, a solucionar un problema operativo con dispositivos médicos. Y probablemente muchos de estos dispositivos médicos serán de la característica robótica, en donde también, y terminamos donde comenzamos, la precisión va a cumplir un rol fundamental. Entonces esto termina convirtiéndose en un ecosistema en donde cada uno de los puntos o nodos se alimentan de los otros, pero al mismo tiempo constituyen un núcleo de alimentación para ellos, lo cual se vuelve muy interesante. Pero además nos abre una ventana del reto educativo, porque muchas de estas cosas las estamos aprendiendo de forma natural, orgánica, valiéndonos nosotros como profesionales de la información que en este momento está saliendo de un montón de grupos de investigación y de estudio,
pero no necesariamente toda la información es formal y académica, sino que también hay un cúmulo de información que nace del quehacer cotidiano de quizá empresas o incluso emprendedores o startups en el mundo que comienzan a desarrollar eso. Entonces sí se vuelve una dinámica muy interesante que indudablemente no es que va a cambiar, sino que ya está cambiando la manera en que entendemos la medicina y la manera en que podemos interactuar con los pacientes y la manera en que podemos manejar o incluso mejorar, que sería lo deseable, la calidad de vida de las personas que pudieran beneficiarse de este tipo de avances tecnológicos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Freddy. Tú has dicho algo muy clave y muy puntual. Big Data. Cuando hablamos de Big Data y hablamos de toda ese almacenamiento de la información, ¿sí?, que se concentra en todo este universo virtual que es la información que nos llega de muchas maneras, de muchos frentes. Y esa información nos llega de muchas formas, ¿sí?, que es mucha información que uno tiene que traducir, que uno traduce, pero es que el mismo ambiente te lo exige, ¿sí? Y una información puede impactar en varias situaciones. Por ejemplo, los requerimientos de antibióticos en un país, en una nación. Y ahí tenemos que entrar a analizar el ecosistema de ese entorno, el aspecto político, ¿sí?, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto tecnológico, el aspecto medioambiental, ¿sí?, y el marco legal, ¿sí?, que son unos pilares determinantes en toda nación. La regulación de las alternativas terapéuticas que nosotros podemos tener hoy en día en cada uno de los sitios del mundo está regulado bajo esos 6 pilares, ¿sí? Cómo se interactúa, cómo es utilizado esa alternativa terapéutica en esa población objeto de estudio en caso tal de que nosotros estemos evaluando el comportamiento de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y de ahí, más allá de eso, ¿sí?, el impacto que tiene esa alternativa terapéutica, si es viable o no es viable, ¿sí? Y toda esa información entra en una base de datos. Y en esa base de datos, nosotros, que estamos dentro de la parte científica del sistema de seguridad social, en este caso en Colombia, ¿sí?, tenemos la capacidad de recolectar esa información, analizarla, depurarla y proyectarla acorde a las necesidades que tenemos nosotros. Y eso que nos va a nosotros a repercutir o a beneficiar más adelante en todos estos conceptos de salud pública. La adecuada utilización de los antimicrobianos, en la reducción de la resistencia bacteriana en nuestro medio. Y considero que gracias a la industria 4.0, el médico colombiano, si tiene una perspectiva clínica clara, una adecuada orientación que aquí en la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA, promovemos para que nuestros estudiantes utilicen estas herramientas de una manera adecuada, ¿sí? Me acuerdo cuando nosotros empezamos en toda esta era de la digitalización de la información médica, ¿sí? Y muchos decían, no, es que nosotros no estudiamos de Wikipedia, nosotros no estudiamos de Google, ¿sí? Habían unas bases, unas bases bibliográficas, ¿sí?, unas referencias bibliográficas, unas fuentes bibliográficas de revistas indexadas en donde nuestros mentores nos decían, esta es la bibliografía recomendada con el mayor nivel de evidencia, ¿sí? Y uno llegaba a esa referencia bibliográfica que nos decían nuestros mentores, ¿sí? Y hoy en día no es diferente. La diferencia es que antes nosotros leíamos de papel, ahora leemos de plataformas digitales, ¿sí? Pero la intención es la misma. Y esa información la tenemos más disponible ahora que antes. Voy a poner una cosa sobre la mesa, valiéndome de
de eso último que acabas de decir. Un poquito abogado del diablo. Llevamos todos estos minutos hablando de las partes constitutivas de lo que puede ser la industria 4.0 y cómo impacta diferentes campos de la medicina. Pero siempre, en lo que llevamos en este diálogo, hemos colocado al humano como eje de esas herramientas y ese entorno. Viene una preocupación, y es factible y es real. Y es que tenemos el riesgo, y no solo el riesgo, es que ocurre, que entonces el humano se autodesplace. Y miren que estoy diciendo se autodesplace porque es una voluntad de la persona. Yo no estoy pensando en un mundo caótico como el de Skynet, en Terminator, donde son las máquinas, ese super machine learning autoaprendido que hace que se convierta en un ente dominador del mundo. No, mi preocupación es más simple, es que el propio ser humano se excluye a veces porque le deja todo el papel a estas grandes herramientas. En estos días escuchaba de un científico español un término que me gustó, y él habla de la delegación cognitiva, en donde el humano renuncia a cumplir su papel pensador y organizador sobre este entorno de tecnología, y entonces todo se le deja a la tecnología. Es un riesgo latente y es una responsabilidad que tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros como formadores de nuevas generaciones de médicos, porque se debería mantener en la medida de lo posible la conciencia de que este tipo de recursos tecnológicos, muchos de ellos realmente sorprendentes, que tenemos a la mano hoy, que hemos tenido de los últimos 10, 20 años para acá, no dejen de ser eso, herramientas al servicio de un humano pensante que sigue educándose y que sigue formándose para utilizar este tipo de herramientas como lo que son, herramientas, pero no delegar de nuestro poder cognitivo y nuestro poder de análisis. Nosotros deberíamos estar siempre al frente de el fruto y el producto que se pueda sacar de este tipo de tecnologías y aplicarlas para el caso de lo que hemos hablado, no sé, valorar resistencia, valorar la respuesta a tratamientos en pacientes críticos, de hecho valorar las estrategias poblacionales para hacer que, por ejemplo, el uso de antibióticos no solo sea racional, sino mucho más efectivo, pero eso requiere de un cerebro humano pensante por encima de las tecnologías que cada vez están surgiendo, no solo a una velocidad vertiginosa, sino con una intensidad y con un poder que si nosotros no vamos acorde a la formación y a la educación que el medio en este momento demanda, pues va a convertirse probablemente, y vuelvo y repito, no quiero ser caótico, pero puede convertirse en un choque con todas las consecuencias que pudieran generarse si este entorno se pudiera salir de control, ¿no? Claro, totalmente. Es muy diciente lo que estás manifestando, Freddy, y es, digamos, todos estos cambios evolutivos que tiene la sociedad hoy en día, ¿sí? Y de ahí se desprende toda la importancia de la evolución tecnológica. Anteriormente muchas cosas eran muy manuales, ¿sí? Hoy en día hay muchas cosas que son automatizadas, ¿sí? Pero es que si nosotros tuviéramos esos operarios que antes hacían todo manual, ¿sí? Y a todos estos operarios le automatizamos estos procesos, ¿sí? Le automatizamos sus actividades, le automatizamos sus acciones cotidianas. ¿Qué vamos a encontrar? Una revolución industrial mucho más fuerte,
Porque es que no se trata de hacer que el humano se desplace, sino que el humano mejore la herramienta que tiene para poder evolucionar. Y eso es lo que nos ofrece la industria 4.0, ¿sí? Anteriormente, muchas cosas se llevaban mucho tiempo, desde el inicio del proyecto hasta su resultado. Hoy en día, ya esos tiempos son mucho más cortos y podemos hacer proyectos mucho más rápidos, mucho más dinámicos, que pueden sobreimpulsar y magnificar la productividad, en este caso la productividad organizacional, en un 200-300%. Y se ha visto, se ha evidenciado eso, ¿sí? Lo que implica de que la industria 4.0 y ser humano cumple con una relación biológica que nosotros conocimos en ciencias naturales, que se llama mutualismo. Las dos partes se benefician. El ser humano alimenta, mejora la herramienta para que su calidad de vida sea mejor. Es un principio de interacción e interdependencia entre el hombre y la máquina. Es decir, si la máquina se queda sola, no mejora, no evoluciona, ¿sí? La máquina necesita del ser humano para ser mucho más óptima, y el ser humano necesita de la máquina para que su vida sea mucho más dinámica y mucho más fácil a lo largo de su existencia. Sí. Sin embargo, pues eso demanda un humano acorde a esa situación, que es quizá la responsabilidad más importante que tenemos. Y ya no lo digo solamente desde la educación formal de una universidad como esta, sino en el ámbito general. Tenemos que procurar que haya suficiente información, que haya suficiente conocimiento, incluso de planteamientos éticos, frente a cómo el humano use estas tecnologías, porque esto es claramente imparable, y viene un tema, por ejemplo, como el planteado por Raymond Kurzweil hace ya muchos años, ex funcionario de Google y por muchos calificado como futurólogo, y realmente el tipo le ha pegado muy bien a sus predicciones, y una de las cosas que planteó hace mucho tiempo es la que hoy incluso se considera un principio, una ley de él, lleva en su apellido, Kurzweil, que tiene que ver con el tema de los efectos acelerados. Estamos en un punto en este momento donde se están concentrando una cantidad de conceptos y de acciones que generan una masa crítica en este entorno de la industria 4.0, las inteligencias artificiales, la computación, los datos masivos, de tal manera que hoy se hace todo más rápido que ayer y mañana se hará más rápido que hoy, que es lo que tiene que ver entonces con la ley de los efectos acelerados. Definitivamente nosotros no vamos a ir a esa velocidad como especie en el conocimiento, pero ahí es donde tenemos que tratar de mantenernos en un tono y en un ritmo y en una velocidad para que no resulte abrumador esto y sobre todo no se salga de control, porque necesitamos que este tipo de herramientas y de servicios incluso que se pueda sacar de aquí, para el caso de nosotros, pues realmente se aplique en el campo médico como se necesita, que la tecnología realmente beneficie la salud de las personas, que pudiera incluso subsanar algunos de los aspectos que por cuestiones sociopolíticas quizás a veces hasta estancan los propios sistemas prestadores de salud, y que con este tipo de usos tecnológicos que le podamos dar pudieran sacar adelante muchas de las cosas que quizás no hemos sido capaces de hecho por décadas. Eso también demanda un humano más compasivo, un humano más competente, pero un humano también más empático, ¿no? Definitivamente es un reto lo que tenemos. Yo creo que
este avance tecnológico nos sitúa en un punto crítico de la historia evolutiva humana. Tenemos que parar como especie a pensar, a reflexionar, a sentar las bases. Creo que estamos crudos en muchas cosas que tienen que ver con la legislación y gobernanza que pudieran estar tratando de establecer un ambiente de convivencia para que no haya desmanes o disparidades y que esto pueda ser aprovechado lo más posible en beneficio de las sociedades, porque pues todo es factible de salirse de control y es mucho más fácil, por más que suene a un refrito, es mucho más fácil prevenir frente a estas circunstancias que intentar en un futuro cercano ir a curar o a corregir situaciones quizá no tan amables que se puedan presentar producto de este tipo de avances de los que estamos siendo testigos en esta generación, ¿no? Tú dijiste dos palabras muy claves que las voy a rescatar porque fue muy diciente lo que acabas de mencionar, Freddy. La información debe ser regulada. La información debe ser bien proyectada. Si la información es bien proyectada, podremos informar mejor. Podremos informar muy efectivamente. Y eso va a contribuir a la cultura de autocuidado de nuestros pacientes. ¿Sí? Y el aspecto social debe girar en torno a eso, al autocuidado. Porque es que la información está. Me decía un colega neurocirujano, me decía, es mucho más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. Sí. ¿Por qué? Porque es que tú tienes parámetros para hacer las cosas bien, tú tienes parámetros para llegar al éxito, ¿sí? Si de pronto nosotros estamos en una enfermedad prevalente que afecta a una comunidad, ¿sí? La información está de cómo podemos sobrellevar esa enfermedad, cómo podemos convivir con esa enfermedad, ¿sí? Cómo podemos prevenir esas exacerbaciones o esos empeoramientos clínicos que normalmente nuestros pacientes pueden llegar a tener. ¿Y eso cómo se ve? Con la utilización adecuada de la información que tenemos a disposición. Me gustó el tema del autocuidado y yo le sumaría un concepto, el de autorresponsabilidad, porque el siglo XXI demanda a un ciudadano, tú lo dijiste, la información, el siglo XXI demanda a un ciudadano informado, pero un ciudadano que sea capaz de cuidar de su salud, y cuidando de su salud pues genera una mejor salud comunitaria, una mejor salud de sociedad y si lo quisiéramos elevar hasta una mejor salud planetaria, lo cual incluye a otras especies, ¿no? Y definitivamente, y arrancamos hablando de Industria 4.0 con sus constituyentes, entonces a luz de hoy el tener dispositivos que puedan darte información de tu propia salud, tener esa información bien custodiada y bien ordenada y que permita entonces que los pacientes y los médicos actúen a un nivel diferente al que quizá lo veníamos haciendo antes, donde el médico estaba en una posición de privilegio elevada y el paciente simplemente escuchando, a una interacción ahora dinámica y completa. No quiero extenderme más porque creo que el tiempo prácticamente se nos está acabando y te dejo para las reflexiones finales. Freddy, creo que lo que hemos hablado ha sido muy claro, ha sido muy preciso, muy puntual, haciendo referencia a todas esas P's que reconociste al principio de este espacio. Yo creo que la información, las tecnologías de la información nos ayudan a ser mejor cada día.
ayudan al avance médico, al avance clínico, ¿sí? A la ejecución de actividades asistenciales que nos permiten salvar vidas. Los algoritmos operativos son producto de la información. Y un algoritmo operativo que lo podemos nosotros implementar en nuestros servicios asistenciales pueden reducir la variabilidad de las enfermedades contemporáneas. Y es importante tener y ser conscientes, ¿sí?, de que esta tecnología llegó para quedarse. Y gracias a esta tecnología nosotros podemos hacer muchas cosas importantes para nuestra sociedad, para fundamentar todos estos conceptos de medicina familiar, que es un pilar importante en la práctica médica. No siento más, Freddy, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que siempre es muy grato tener este tipo de temas y que nuestros espectadores y la sociedad pueda escuchar estos mensajes productivos, estos mensajes constructivos para fomentar unas comunidades más estructuradas y más pensantes. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran... Estamos aquí transmitiendo... Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.